Cuando conocí a mi mejor amo, yo era bien pequeñito. A todos nos trataba con mucho amor, aunque yo era su favorito. Daba igual que fuera su muchacho, uno de los siervos o hasta un jornalero. A todos nos trataba por igual, pero claro, no era lo mismo ser un siervo que un jornalero. ¡Ay de los jornaleros! Muchas personas los envidiaban por ser obreros libres a sueldo, pero los beneficios de los del resto de trabajadores eran muy diferentes. Aunque el amo apreciara a cada uno de sus jornaleros y fuera muy bueno con ellos, y hasta fue segura que comían muy bien todos los días, pero claro, no tan bien como yo. Sin embargo, los jornaleros, al contrario que los siervos, tenían la desventaja de no pertenecer a la familia. Ellos no eran de su propiedad como yo lo era. Los jornaleros no tenían la posibilidad de heredar del amo, pero sus siervos sí. Tampoco tenían la dicha de vivir en nuestra finca con el resto de nosotros. Y tristemente, no trabajaban siempre aquí porque a veces nuestro amo, con mucha pena en el corazón, tenía que despedirlos. Eso me recuerda lo distinto que era mi amo a todos los demás. Hubo un día que hizo algo diferente cuando necesitaba de jornaleros. Mandó a buscar a jornaleros durante todo el día, desde por la mañana temprano hasta casi unas 2 horas antes de terminar la labor, puesto que aún quedaba gente que no había podido encontrar trabajo ese día. Cuando terminó el día, fue repartiendo a cada uno el dinero con el que habían pactado previamente. Lo único que esa vez empezó por los que habían trabajado tan solo 2 horas. Al ver el resto de los obreros contratados, la cantidad que les pagaron, pensaron que ellos recibirían más, pero recibieron lo mismo que los primeros, puesto que mi amo había establecido previamente con cada uno de ellos el mismo salario. Esto causó que los jornaleros se enfadaran ese día, pero él les hizo reflexionar al preguntarles si estaba bien que se enfadaran con él por ser bueno. De hecho, de eso trata esta historia, de lo bueno que era mi amo. Mi amo tenía 2 hijos, y yo los observaba mucho. Uno era el mayor y todos le mirábamos expectantes preguntándonos cómo sería el día en que él se encargara de todo el negocio de su padre. Mi amo hacía trabajar, pero también se preocupaba mucho de que uno estuviera bien, de que comieras bien. Solo con la presencia de mi amo, el ambiente respiraba una bonita mezcla de bromas y paz. Sin embargo, el hijo mayor no era bueno como su padre. A veces se podía palpar cierto temor en el ambiente cuando el hijo mayor estaba de mal humor y se sentaba a comer en el lugar de honor del primogénito. De hecho, una vez oí a las hijas del padre cómo hablaban entre ellas inquietas especulando sobre qué sería de ellas si su padre falleciera y todavía se encontrase sin casar, porque pasaría el testigo su cuidado a su hermano mayor. Amaban y querían a su hermano mayor, pero veían en él un corazón duro y amargado, distinto del de su amado padre, que no solo se preocuparía por casarlas con algún hombre que fuera un mero proveedor para ellas, tal y como lo haría el hermano mayor, sino con hombres de buen corazón, que supieran y quisieran amarlas, tratándolas y cuidándolas de la forma que ellas merecían por ser sus preciosas hijas. Y esa era la mayor diferencia entre el padre y el hijo mayor. Mi amo hablaba desde el respeto y el amor al corazón de cada persona. Hicieses lo que hicieses, siempre te trataba igual, siempre te seguía amando. Y eso no significa que el amo no fuera recto y justo. Muchas veces vi a mi amo como tuvo que disciplinar a siervos o despedir a jornaleros que se habían portado mal, pero jamás vi que los tratase de un modo distinto por obrar mal o bien. Es más, aunque muchas veces lo merecieran, jamás vi que les faltase comida de ese día ni el dinero asignado. Pero con el hijo mayor uno debía de andar con cuidado. Si trabajabas bien, generalmente te trataba bien, pero si un día te descuidabas, debías prepararte, andarte con ojo y, si fuera posible, incluso desaparecer de su vista. ¿Cómo no iban a estar preocupadas sus hermanas por el día de la herencia? Pero lo que nunca se hubieran imaginado fue lo que aconteció en aquel día, ni aun conociendo cómo era la otra cara de la moneda, el hijo menor. Ay, el hijo menor. Si los jornaleros de los que hablaba antes y hasta el hijo mayor despreciaban al amo por ser bueno, el hijo menor en cambio se aprovechaba de su padre por serlo. El amo era consciente de ello y también corregía al hijo menor cuando era necesario, lo mismo que corregía ciertas actitudes rígidas del mayor. Si no se supiera, uno no sabría diferenciar quién era el hijo menor del amo del resto de los jornaleros, dado que estaba todo el día con ellos, e incluso muchas veces intentaba hacer maniobras para escaquearse del trabajo y hacer fiestas con los mismos. Por contra del mayor, el menor se llevaba bien con todo el mundo, y a todo el mundo caía bien. Era distinto de su hermano, era cercano con todos, pero tampoco era bueno.
Del mismo modo que ocurría con su hermano mayor, también todo el mundo sabía que en las manos del hijo menor la herencia no estaría segura. Sus hermanas temían por el liderazgo del hijo menor en caso de que a su padre y a su hermano mayor les pasara algo y fallecieran. Y cavilaban sobre el hecho de que su hermano menor las entregara a los hombres por el mero hecho de que simplemente mayores dotes le dieran, o incluso como moneda de cambio por la pérdida de alguna apuesta de su hermano. Todo esto, claro está, si es que en el mejor de los casos no arruinara o malgastara primero la costosa herencia de su padre y quedasen así totalmente expuestas y desatendidas. Y de repente, aquel día inesperado llegó. El hijo menor, cansado de no encajar en la familia y de no poder vivir su propia vida, se le ocurrió una idea que para él sería brillante. Le pediría la herencia a su padre para poder disfrutar del dinero cuando todavía era joven, marchándose a algún lugar lejano en donde gastarla. Aún recuerdo la mirada de mi amo y el silencio ensordecedor que hubo en nosotros por aquel descaro. No sé cómo lo hizo mi amo, pero a pesar de ser humillado y desechado como padre por su propio hijo menor, logró mirarlo con la mirada de amor más tierna que jamás había visto. Aceptó la proposición y le abrazó. Pasado el tiempo, en la hacienda seguía todo como siempre, salvo por la ausencia del descontrol que solía provocar el hijo menor que ya no estaba, y por el amo, ya que, aunque el amo continuó siendo el mismo, su rostro evidenciaba el dolor de un padre que se le había muerto un hijo. Sin embargo, cada día acontecía un fenómeno muy extraño en el comportamiento del padre. Al salir al campo, se quedaba parado allí mismo durante unos segundos, mientras miraba al horizonte, y, finalmente, esbozaba una enorme sonrisa a la vez que asentía. Precisamente un día en el que el padre realizaba ese mismo hábito, su sonrisa se esfumó de un plumazo. Nunca me olvidaré de aquella escena. Era como si el amo hubiese visto un muerto, como si se le hubieran removido todas sus entrañas o estrujasen su corazón. Casi le ha dado un infarto. Sin decir nada a nadie y sin perder la vista del horizonte, se levantó la túnica y empezó a correr como nunca lo había visto. Seguí como pude rápidamente al padre, aun en el estado rollizo en el que me encontraba, y por fin me di cuenta. Su hijo menor había vuelto. Estaba descalzo, sucio, con las ropas rotas y con ese olor tan fuerte y maloliente. Ese olor me resultaba muy familiar, pero no era como el que teníamos aquí. De pronto, justo cuando me vino a la mente cuál era ese olor, lo comprendí todo. Supimos que la región donde se había marchado el hijo menor había tenido un gran hambre, así que el chico debió de haber gastado toda la parte de la herencia que le correspondía, perdiendo el último resquicio de dignidad que le quedaba siendo el hijo del amo al trabajar con algo totalmente inmundo y prohibido por el cielo, tal y como eran los cerdos. Mas cuando el amo estaba llegando y al fin tuvo enfrente a su hijo menor y casi sin dejar de correr, lo abrazó. Por poco se caen. Y el amo se echó sobre el cuello de su hijo mientras lo besaba una y otra vez. Parecía que se lo iba a comer. Y así como se rompen las vasijas rebosantes de agua contra el suelo, así se rompió también su hijo. Riadas de lágrimas salían de sus ojos mientras a la vez bajaba la cabeza, aún sostenida por el tierno y desenfrenado padre. Finalmente, después de negar con la cabeza y suspirar, como pudo alzó la mirada a su padre para confesar que había pecado contra el cielo y contra él. Quitando otra vez su mirada del padre, siguió diciendo que ya no era digno de ser llamado su hijo. Pero justo en ese momento el padre le interrumpió, determinando que ya había escuchado suficiente. En mi vida escuché al amo hablar con tanta autoridad. Ordenó vociferando que parásemos todo y nos movilizó para atender a su hijo, celebrando una enorme fiesta. El amo me miró y lo supe. Era mi momento. Había gritos y felicidad por todas partes, había tanta tensión y expectación por celebrar que a las personas se les iba cayendo las cosas. Las mujeres mayores gritaban de júbilo y las jóvenes iban raudas para cambiarse y prepararse para el baile. Vi un par de instrumentos volar por los aires. Los niños y las niñas más pequeños empezaron a rodear al padre y al hijo mientras daban palmas y cantaban. Ahí mismo vinieron unos cuantos siervos con un enorme cántaro de agua. Unos cuantos tapaban al hijo y otros lo limpiaron en un santiamén, justo cuando vinieron otros más con los vestidos blancos de honor de las fiestas, el anillo de la familia y el calzado que había mandado el amo poner a su hijo. Vaya con el derroche del amo. Él sí que sabía cuándo ser un verdadero pródigo.
Pero no pude parar de imaginar lo que pasaría cuando llegara el hijo mayor del campo y viera toda aquella fiesta. Le conocía tan bien como lo conocía a mi amo, y sabía que se enfadaría muchísimo, que no aceptaría entrar en la fiesta de celebración del amo en honor a su hijo menor, que antes había gritado a todo el mundo que su hijo estaba perdido, pero que ahora se había hallado, que su hijo estaba muerto, pero que ahora había revivido. Sabía que no soportaría que el hijo menor tuviera todo ese honor y honra cuando él trabajaba y trabajaba, pero su padre nunca le había hecho ninguna fiesta a pesar de obedecerle siempre. Sin embargo, el hijo mayor seguía queriendo ignorar que todo lo que tenía su padre era suyo y que su padre siempre estaba con él. Pude dar por sentado, sin miedo a equivocarme, que el hijo mayor no sería consciente de lo necesario que sería hacer fiesta y regocijarse por aquel divino encuentro. Así como tampoco era consciente que él mismo no tenía que hacer nada para ganarse la condición de primogénito que él poseía como hijo mayor. De hecho, olvidaba que fue el padre y no él quien tuvo que pagar un precio por su primogenitura con el dinero y la ofrenda al sacerdote. El hijo mayor ya era amado, ya lo tenía todo, no tenía que seguir esforzándose para ser aceptado. Estoy convencido que mi amo saldrá de la fiesta para suplicarle que entre en razón para poder entrar en la fiesta. Cuánto espero y deseo que el hijo mayor finalmente se rinda, se dé cuenta que no tiene que seguir esforzándose y que incluso él también necesita ser perdonado por su padre. Puesto que, aunque nunca se marchó de la hacienda, su corazón siempre estuvo lejos del de mi amo. Ojalá recapacite y así pueda entrar en la fiesta. ¡Ah! ¡La fiesta! Se me había olvidado lo que el padre me había encomendado. Tenía un gozo tan grande por ver a mi amo feliz de volver a estar con su hijo que se me estaba olvidando lo que el amo me había mandado. Fue todo muy rápido. Miré a mi amo, sonreí y cerré los ojos. Me llamo Manuel y soy el becerro gordo que murió para redimir toda la dignidad del hijo de mi amo. Algunos me conocen como Jesús. Aquí me tienes, resucitando de entre los muertos, para ir a hacer moradas eternas en el cielo. Yo soy el Cordero de Dios, que murió en una cruz para quitar el pecado de la vista de mi Padre, a todo aquel que cree en mí. Mi sacrificio ha resultado en que puedas volver a reconciliarte con tu Creador, y así le puedas llamar Papá. ¡Padre! Solo hay un camino que te lleva al Padre, Jesús. Y solo hay una posición con la que poder relacionarte con el Padre, la de hijo amado. Si ya eres su hijo amado, jamás olvides que Dios pagó un precio muy grande para hacerte digno. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. ¿Eres digno de ser hijo de Dios? Porque Dios te hizo